Salud, bendiciones. Pastor Oscar Durán Torres es quien les acompaña a esta hora. Un abrazo para las miles y miles de personas que se conectan en este momento, este tiempo de oración. Que Dios me los bendiga. Todos los que siguen la transmisión por medio de mi Facebook, ahí pueden ingresar. Me buscan como Oscar Durán Torres. Ahí estoy transmitiendo en vivo. Ahí puede darle compartir también para que otras personas reciban la bendición. Amén. Otras personas sean bendecidas. Donde usted se encuentre, le bendigo, le saludo, un abrazo a distancia. Prepare su corazón porque algo maravilloso tiene el Señor para nosotros el día de hoy. Algo especial. Reciba en el nombre. Levante su manito ahí, su mano derecha. Diga: yo recibo lo que va a ser impartido en esta tarde. Yo hoy recibo lo que se va a impartir, lo que Dios me va a hablar. Levante su mano y diga: yo recibo y arrebato desde ya. No sé lo que va a hablar el pastor Oscar, ni lo que el Espíritu Santo va a poner en su corazón o puso en su corazón, pero yo lo arrebato para mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Espere recibir solo cosas buenas, nada más. Espere recibir cosas buenas. Si yo vengo con mis ideas y mis pensamientos, péselo y póngalo en duda, pero yo vengo con una palabra de parte de Dios. Amén. Vengo con la palabra viva y eficaz. Entonces, si vengo con la palabra, usted arrebata. Si yo vengo con un libro ahí de autoayuda, un libro ahí que lo saqué, una idea que saqué ahí de microondas, ahí sí es cierto que póngalo en duda, pero vengo con la palabra de Dios. Oiga qué hermoso. Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 6. La revelación por el Espíritu de Dios. ¿Revela o no revela el Espíritu de Dios? Claro que revela. Y Él sigue revelando cosas. Amén. Él sigue revelando cosas. Dice la palabra que Dios no hace nada antes de revelárselo a sus siervos, los profetas. Porque no hará nada el Señor Dios sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. ¿Dónde está eso? En Amós capítulo 3, verso 7. Vaya anotando los textos bíblicos que yo le voy a ir dando. Amós capítulo 3, verso 7. Entonces, Dios revela. Dios sigue revelando y sigue hablando. Constantemente está hablando. En el libro de Job dice que Dios habla de muchas formas. Dios nos habla de muchas maneras. Allá en Job, capítulo 33, verso 14. Job 33, 14. Anote también este texto. Dios habla, Dios revela de muchas maneras. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela. ¿Se da cuenta, hermano? El Espíritu de Dios revela. Va a ser revelado algo a Dios, algo te va a revelar. Cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela. Tremendo esto. Revela al oído de los hombres y les señala su consejo. ¿Revela o no revela el Espíritu de Dios? Si eso está ahí escrito, es porque el Señor hasta el día de hoy sigue revelando. Y Dios te puede revelar, mostrar algo. ¿De acuerdo? Entonces dice la Biblia, vamos a 1 Corintios 2, 6, la revelación por el Espíritu de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Vea qué importante esto, hermano. La palabra ya en Efesios nos habla de alcanzar la estatura del varón perfecto, la madurez, hasta que alcancemos la madurez. Y ahí debemos de apuntar. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio y sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria,
la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló. Diga, pero Dios nos las reveló, o me las va a revelar, pero Dios nos las reveló a nosotros por medio ¿de quién? Por medio del Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Pero Dios nos la reveló a nosotros por medio ¿de quién? Por medio de la ciencia, no. Por medio de la letra, tampoco. Por medio del Espíritu. Por eso es necesario tener una muy buena comunicación, conexión con el Espíritu de Dios. A mí me preocupa de verdad que la gente se la cree toda y cree que la sabe toda. Hay gente que tiene como encasillado el Espíritu Santo. Gente que cree que por la ley, es más, los doctores de la ley, los doctores de la ley, los fariseos, nunca, allá en Lucas capítulo 5, verso 17, nunca reconocieron, nunca le dieron el valor al poder de Dios. O sea, eran hombres tan religiosos que veo hasta donde lleva la religiosidad. Y la persona religiosa no va a entender y nunca va a entender, a no ser que se convierta y le dé lugar al Espíritu Santo. Recuerde que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. En la medida que una persona se convierta en templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo estará tan dispuesto a revelarle aún las cosas más ocultas. Dice el Señor, clama y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Cómo Dios nos muestra a nosotros las cosas más ocultas por medio de su Espíritu. Por eso, la importancia de tener una muy buena relación, Oscar Durán, con el Espíritu de Dios. Yo quiero enseñarle y encaminarlo a usted e invitarle a usted para que haga del Espíritu Santo su mejor amigo. Tenga una muy buena relación con el Espíritu Santo. Que usted camine en el Espíritu, que sea una persona que sea más espiritual, que se convierta en una persona más espiritual y deje de ser tan religioso. Porque hay muchos cristianos evangélicos religiosos, legalistas. Dale lugar al Espíritu para que pueda disfrutar de las maravillas de Dios. Ve a estos hombres, ¿cómo es posible? Aconteció que un día, verso 17 del capítulo 5 del Evangelio de San Lucas, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y ellos nunca se dieron cuenta que el poder estaba ahí. Estaban tan cerca de Jesús y nunca se dieron cuenta de que ahí estaba Dios, que el poder de Dios estaba ahí. Nunca, más bien empezaron a criticar. Esto nos habla de la sanidad de aquel paralítico. Cuando aquellos 4 hombres llevan al paralítico, empiezan a despegar láminas de zinc y bajaron y presentaron delante de Jesús al paralítico. Ya conocemos cómo termina esta bendición y este milagro, que fue levantado, que él tomó su lecho y se fue a su casa. Lo que quiero rescatar acá es la incredulidad de estos hombres. Tan ciegos estaban, tan religiosos. Y es que la palabra nos enseña a nosotros que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y es preocupante ver que hay mucha gente dentro de la iglesia que se comporta como un natural, que habla como un natural, que habla como un corriente, que habla como una persona básica, que habla como una persona sin revelación del Espíritu. Eso es preocupante, hermano. Es preocupante que la iglesia esté gateando, que la iglesia esté en los pañales etapa 1. Es lamentable esto, hermano. Es lamentable ver la ignorancia de un montón de personas que son movidas por una corriente religiosa y los lleva a hacer cosas
que no están alineadas a la palabra de Dios. Ve, estos tipos, perdóneme que utilice la palabra, pero es la realidad, es que es un choque espiritual. Yo creo que ha habido choques y un celo santo, como dicen por ahí, cuando uno ve este tipo de comportamientos de las personas, que se supone que una persona está en Cristo. Esa persona es una persona que debe de discernir, tiene conocimiento, es una persona ya madura. Yo me imagino que una persona ya con 5 años, con 10, 20 años de estar en el Evangelio, ya es una persona madura. Ya cualquier cosa o cualquier doctrina o cualquier espiritillo raro no lo va a volcar, sino que va a tener la madurez, el discernimiento. ¿Para qué? Para probar los espíritus. Oiga lo que dice la palabra, que estos hombres estaban ahí y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y nunca reconocieron que el poder de Dios estaba ahí. Hechos capítulo 10, verso 38. 10:38 del libro de los Hechos. Y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Los doctores de la ley y los fariseos nunca reconocieron de que Dios estaba con Jesús, de que era Dios el que estaba ahí, que era la presencia de Dios en ese lugar, y nunca lo reconocieron. Y es preocupante ver que hoy por hoy hay muchos dentro de la iglesia que siguen comportándose como naturales. El hombre natural no percibe. El hombre natural, y cómo hay que orar, hermano, para que llegue revelación y para que el Espíritu Santo convenza a las personas, que primero nos convenza de que estamos mal, de que Óscar José Durán Torres está mal y que tiene que cambiar y que tiene que dejar muchas cosas que no le agradan a Dios, de que Óscar se tiene que alinear, de que Óscar tiene que ser un hombre más espiritual y menos carnal, aunque esté lleno de defectos y errores, pero tiene que pesar más en mi vida el espíritu que la carne. Si se supone que yo soy templo del Espíritu Santo, mi comportamiento, mis acciones y el fruto, dice la Biblia, que seremos conocidos por sus frutos. Entonces, ¿qué frutos estoy dando yo? Empezando por mi Jerusalén, empezando por mi familia, empezando por los que me conocen, empezando por su esposa que te conoce, por su novia, por su novio, por su esposo, empezando por nuestros hijos, empezando por el entorno, los amigos, quienes nos conocen. ¿Qué fruto estoy dando con ellos? Nos enseña la palabra que Dios nos la reveló estas cosas a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. A esos niveles yo quiero llegar, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? ¿Quién? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos percibido el espíritu del mundo, o no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y es lo que usted tiene que anhelar. Es lo que usted y yo debemos de anhelar. Hermano, me preocupa de verdad ver el comportamiento de muchos que se dicen llamar cristianos y que no se comportan o no nos hemos comportado como verdaderos hijos de Dios y hemos dado un muy mal testimonio, empezando por nuestra Jerusalén. Recuerda que Jesús dijo a sus discípulos: recibiréis poder, recibiréis el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es preocupante, hermano. Debemos de ser testigos del poder de Dios, que se nos desborde, que podamos oler, que nuestro aroma sea el buen aroma de Cristo en Dios. Que usted pueda oler a Cristo, hermano. Que su aroma, más que la colonia, el perfume, el splash, lo que usted se aplique, la crema, oler a Cristo. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios
nos ha concedido. ¿Quién es el que revela? El Espíritu Santo. Él es el que nos revela para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Cómo sé yo lo que Dios me ha concedido si no tengo conexión con el Espíritu? Yo no puedo entender lo que Dios me ha concedido metido todo el día en el teléfono viendo memes o viendo tonteras. Perdónenme. Yo no puedo recibir lo que el Espíritu tiene para mí si yo paso metido viendo novelas o viendo fútbol. Perdónenme. Yo sé que muchos nos gusta el fútbol, pero hay gente que pasa todo el día metido en esto. Una cosa terrible, hermano. Una cosa espantosa. Termina un programa deportivo y sigue el otro programa deportivo. Termina el partido y sigue viendo el resumen de los goles. O sea, respeto, pero no lo comparto. Yo creo que esto queda para la gente común, pero como usted ya no es común, ya usted es una hija de Dios, un hijo de Dios, se supone que como hijo de Dios debemos de... Y esto es ser religioso, perdónenme, lanzo la pregunta. ¿Esto es ser un hombre religioso? Si ustedes creen y me están señalando, mira, qué religioso es el pastor. No, hombre, pastor, uno tiene derecho a ir al gimnasio y tiene derecho a ir a la playa. Nadie está diciendo que no hagan estas cosas. Lo que quiero decirte es que no puede pesar más el tiempo o no pueden 24 horas. No es posible que la gente no saque el diezmo de esas 24 horas para tener un momento de comunión con el Señor. Ve a Daniel. Daniel sacaba tiempo 3 veces al día y oraba y se metía en la presencia de Dios. Daniel era un hombre de oración, David un hombre de oración. David, a pesar de sus metidas de escarpines, era un hombre conforme al corazón de Dios. Y así debemos de apuntar todos nosotros, ser gente más espiritual. Los religiosos no entienden y los religiosos siguen a Vicente. ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? ¿Dónde va Vicente? Es la realidad, hermano. La gente que no tiene el espíritu se deja llevar por otras cosas, se mueve por emociones. Y nosotros no podemos dejarnos llevar por una emoción, por un sentimiento, hay una cosa, una tradición. A mí ya las tradiciones, digan, no me mueven. A mí no me mueve una tradición, a mí me mueve el Espíritu de Dios. Y necesito estar más conectado con el Espíritu de Dios. Y si yo visito una congregación, tengo que hacerlo, hermano, no por religión, como algo religioso, como programado todo, hermano. Hay que romper muchas cosas dentro de una reunión porque como que todo cuadrado, hermano. Dejemos que el Espíritu se manifieste y venga revelación y ocurran sanidades y venga una manifestación poderosa del Espíritu Santo. Todo en el orden de Dios, obviamente, porque hemos visto ahí lugares que es terrible el asunto. Siempre todo en una línea de orden, en el orden de Dios, pero que se manifiesta el Espíritu y que revela el Espíritu. Y hace tiempo el Espíritu Santo ha querido manifestarse en la vida de muchas personas, pero no lo dejan, frenan el asunto. Suave un toque, déjeme a mí. Ya le digo cuándo, Espíritu de Dios. Usted quédese queditito ahí, encasillado, metido en un cajón. Ya ahorita no, déjeme a mí. Entonces antepone lo humano, el raciocinio, mi pensamiento, mis ideas. Y la Biblia dice que no debo de ser sabio en mi propia opinión. Vamos de nuevo con este versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Qué ha recibido usted? El espíritu que proviene de Dios. Yo no quiero nada del mundo. No me interesa el mundo. Vivo en el mundo, pero ya no vivo para el mundo. El mundo no me tiene que controlar. El sistema no me tiene que controlar. El mundo y el sistema del mundo no me debe y no me tiene que controlar. A mí no me tiene que controlar el pecado y otras cosas. A mí el único que controla mi vida es el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos. Hay mucha gente que hoy no sabe. A estas alturas hay gente que no sabe. Usted le pregunta a muchas personas en estos días, ¿y usted por qué hace eso? Y no sé, pero yo lo hago porque mi abuela lo hacía. No saben ni por qué lo hacen. Porque no ha llegado revelación. No ha llegado revelación. ¿Y usted por qué? Ya es que mi abuelito me enseñó, entonces yo lo hago. Gente que sigue una tradición. Dice la Biblia, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos
lo que Dios nos ha concedido. ¿Cómo voy a saber yo? ¿Cómo me voy a dar cuenta yo lo que Dios tiene para mi vida si yo vivo conectado con el mundo y no le doy lugar al Espíritu de Dios? Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, ¿se da cuenta? Sino con las que enseña el Espíritu. ¡Ja! Ya. ¿Cuántos quieren esto? Póngame su nombre, por favor, si usted quiere que se le imparta y que reciba hoy algo de parte del Señor. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Yo eso no lo quiero. Yo no quiero eso en mi vida. Vean, los doctores de la ley hablaban según sabiduría humana, y la sabiduría humana los llevó a ser gente tan incrédula hasta el día de hoy, que están esperando, ellos están esperando el Mashiach, así le dicen, el Mashiach. Están esperando al Mashiach, y sabemos quién es el Mashiach que va a aparecer para los judíos si no se convierten. Entonces, dice la Biblia, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dígame, tengo que acomodar a lo espiritual. Soy tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Yo tengo que sujetar la carne, someter la carne, mis emociones, y conectarlas al espíritu. Yo tengo que ser un hombre más espiritual. Y en la medida en que seamos más espirituales, vamos a aborrecer lo que viene del mundo. Gálatas 5:19. Si somos más espirituales, vamos a aborrecer el sistema del mundo, la corriente del mundo, lo que se mueve en el mundo. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. O sea, para una persona que vive una tradición y que vive en una religiosidad, el ser usted cristiano es la peor estupidez. O sea, para el mundo, el que usted sea cristiano, yo recuerdo cuando yo me convertí, cuando yo entregué mi vida a Cristo, cuando yo tomé la decisión, que fue un caos eso, fue terrible el asunto. Se me vino todo el mundo encima, una cosa espantosa, es parte de mi testimonio, porque antes tenía un liderazgo dentro de la religión, y cuando yo di el paso a convertirme y decir que soy cristiano evangélico, eso fue algo terrible. Mucha gente me dejó de hablar, traidor y un montón de cosas por ahí. Al tiempo, muchos de ellos más bien se convirtieron y hoy hasta son pastores, son pastoras, líderes en diferentes iglesias. Sirven o tienen alguna congregación, pero en aquel tiempo fue algo terrible, hermano. Pero gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Usted le dice a una persona, lea la Biblia, y es una ofensa. Usted le dice a un religioso que si podemos tener un estudio bíblico, y eso es como recordarle a la mamá. Es una cosa terrible, hermano, pero te espantosa. Ya con el tiempo la gente ha venido cambiando, pero en el tiempo de nuestros padres, en el tiempo de nuestros abuelos, en el tiempo de nuestros bisabuelos, tatarabuelos, le llamaban el libro negro. Aquel libro negro. Usted recuerda cuando le decían a nuestros abuelos que si leía en la Biblia se volvía loco, una cosa terrible, hermano. Como el diablo, ve qué diablo más mañoso. Le decían a nuestros abuelos que si leían la Biblia se volvían locos. Claro, el diablo con oposición ahí se oponía. ¿Para qué? Para que la gente no le llegara la revelación del Espíritu y abriera sus ojos y dejara el sistema y dejara la religiosidad y dejara el mundo. Y es la lucha hasta el día de hoy. Usted se pone ahí afuera en las calles de aquí, de Cartago, a decir Jesucristo es el Señor de Costa Rica. Imagínese, hermano. Te llega a Cartago a decir que Jesús es el Señor de Costa Rica. Usted llega y sale con un letrero, hay un rótulo en media calle declarando a Jesús que es el único Señor de Costa Rica, y le pueden dar masilla. Lo cosquean.
¿Por qué la verdad, hermano? Porque el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu. ¿Cómo hay que orar? ¿Cómo debemos de orar para que la revelación le llegue, empezando por nuestra Jerusalén, por nuestros familiares? Escriba el nombre de sus familiares, de los más cercanos. Si tiene a su mamá y a su papá, ponga el nombre de ellos, el nombre de sus hijos. Si tiene aceite, va a ungir usted esa hoja y vamos a hacer una declaración profética sobre ellos, empezando por nuestra Jerusalén. Si todavía hay algún miembro de su familia que no le ha llegado la revelación del Espíritu y vive según el Espíritu del mundo, hermano, yo le creo a Dios y sé que para Dios no hay nada imposible. Yo soy el resultado de una palabra. Soy el resultado. Hoy estoy aquí al micrófono, pero mi vida antes de estar en un micrófono y mi vida antes de que mi boca saliera una palabra de bendición era un excusado, era una cosa terrible, hermano, una cosa espantosa la boca mía antes. Porque vivíamos en el mundo y hablábamos según el sistema del mundo y nos acomodábamos al mundo. Y nos sentíamos muy malotes en aquel tiempo. Muy malotes, sí, porque por varias cosas. Y muy cargas por varias cosas. Pero entendemos, amados, que cuando llega la revelación del Espíritu a nuestro espíritu, todo cambia. La clave está ¿dónde? En el Espíritu, en la conexión con el Espíritu. Yo no puedo llegar y lavarle el cerebro a nadie, ni cambiarle a la gente. No, yo no puedo convencer a nadie. El único que convence es el Espíritu Santo. Amén. El que convence. El que convence de pecado, ¿quién es? El Espíritu Santo. Amén. En Juan capítulo 16, verso 8, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan capítulo 16, verso 8. Y cuando Él venga, reprenderá o convencerá al mundo acerca del pecado y de la justicia y del juicio. Cuando Él venga, cuando una persona es visitada por el Espíritu Santo, pasó con Pablo. En la conversión de Saulo, vino el Espíritu Santo, le cayeron de sus ojos como escamas, recibió el Espíritu Santo, Ananías le impuso las manos, oró por él y cayó la gloria de Dios sobre la vida de Saulo. Y se convirtió, ¿quién más? Y nada menos que en el apóstol Pablo. Convenció el Espíritu Santo de pecado a Pablo. Cuando era el Saulo, perseguidor de la iglesia, y que el hombre aplaudía la muerte de Esteban, y que iba para Damasco a traer presos y matar a los cristianos, y le viene la gloria de Dios, le cae encima la gloria de Dios, y vino una conversión en la vida de este varón, y en lo que se convirtió Saulo, un hombre que era un letrado, un hombre muy preparado, y todos sus argumentos se las botó, se los tiró al suelo Dios, por medio del Espíritu. Toda esa sabiduría humana de Pablo cayó al suelo, se fue con todo. Todo lo que para mí era ganancia, dice Pablo, allá en Filipenses, lo veo como pérdida por amor a Cristo. Se da cuenta que ninguna religión, ningún sistema, ninguna ideología, filosofía que sea, está por sobre la presencia del Espíritu de Dios. El hombre natural no percibe, Saulo no percibía. Los fariseos y los doctores de la ley no percibían. Hasta el mismo Coré, qué tremendo Coré. Coré fue testigo de la gloria que cayó en el monte. Cuando bajó Moisés del monte, una tremenda gloria. ¿Y qué pasó con Coré? No creyó. Y ya sabemos cómo terminó Coré. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Coré y un poco de gente perdió la bendición porque no creyeron, eran incrédulos, naturales. Y así muchos que nunca entendieron. Pero yo sé que usted va a entender, porque el Espíritu de Dios lo va a convencer. Voy a orar para que el Espíritu Santo convenza a su hija de pecado, para que venga un temor sobre su hijo, para que venga un temor sobre su hija, para que venga un temor sobre su esposo. Ese temor
que es respeto, no temor de miedo, no, de reverencia, de respeto a Dios. Vamos a orar para que venga el temor de Dios sobre esa persona, el temor a Dios sobre ese hijo. Escriba el nombre de su hijo. Escriba el nombre de sus hijos. Escriba el nombre de su Jerusalén, Judea, sus amigos, compañeros de trabajo, Samaria, que son los compañeros de trabajo, gente conocida, y todo el que aparezca ahí en el camino. Yo sé que mientras vamos a estar orando, el Espíritu de Dios le va a ir revelando nombres, va a ir escribiendo nombres y va a profetizar y va a declarar que estos naturales, y yo aquí levanto mi mano aquí hacia afuera, levanto mi mano y declaro que cada una de estas personas le llegará el conocimiento de Dios y van a conocer la verdad. Y la verdad os hará libres. Yo le creo a Dios y levanto mi mano y sé que la oración tiene el respaldo de Dios, que tu oración tiene el respaldo de Dios, que las miles y miles de personas que están escuchando y las muchas otras que pasan por aquí al frente, les llegará la revelación del Espíritu Santo y entenderán pronto, no un día, no, pronto, de que Jesucristo es el Señor, amén. De que Jesucristo es el Señor. Y muchos otros que conocemos, que usted conoce, que viven bajo su techo, que están en esas cuatro paredes, su vecino de la izquierda, de la derecha, el que vive en el condominio, en el residencial, en el barrio, en la torre donde usted vive, donde usted se encuentra, en el país donde está escuchando. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Para él son locura, como para usted y para mí antes. Estas cosas de ser cristianos, está loco. Ser cristiano está loco. No es que se me acabaron las fiestas. No, hombre, se me termina la fiesta, el guaro, las mujeres, todo, el desenfreno y el pecado. No, hombre, yo cristiano, evangélico, no, hombre, no, hombre, qué vergüenza. El hombre natural pensaba de esa forma. ¿Cuándo usted, varoncito, iba a pensar que iba a cargar una Biblia? Si antes lo que cargaba era droga, marihuana. ¿Cuándo usted, varoncito, entrando a un auditorio para levantar sus manos, si antes entraba a un nightclub, a un prostíbulo, quién sabe cuántas cosas más, a un motel? ¿Cuántos hombres que están escuchando en este momento pueden decir, pastor, yo antes hacía presa en una acera ahí, antes hacía el papel, yo era un ridículo antes, y ahora soy un siervo de Dios, un hombre que fue lavado con la preciosa sangre de Jesucristo? Yo era esto, yo era lo otro, yo era una mujer cartón lleno, pero ahora soy una sierva de Dios. Ahora estoy sirviendo en el ministerio de alabanza. Ahora soy consejera. Ahora soy una pastora. Antes era una prostituta. Antes era una borracha. Ahora soy una danzora. Ahora soy una ministra de Dios. Ahora le canto a Dios. Antes andaba en karaoke y en otras historias. Antes mi vida era una desgracia, pero ahora mi vida vale la sangre de Cristo. Antes mi vida. Y ahora mi vida le pertenece a Dios. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas porque él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Anhela usted eso? Yo lo anhelo, yo lo quiero. A veces la mente nos quiere hacer pasar una mala jugada, hermano. A veces la mente, los pensamientos, y yo me desquito con y yo voy a ver qué le va a pasar. Y aun siendo cristianos, la mente a veces nos hace pasar momentos de vergüenza cuando pensamos mal. La Biblia dice en Proverbios que tal es el pensamiento en su corazón, tal es él. Por eso debemos de permitir que nuestro corazón se convierta en un templo para el Espíritu Santo. Y más que nuestro corazón, todo nuestro ser, nuestro cuerpo. La Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amén. Mi cuerpo, diga, mi cuerpo es templo
es templo del Espíritu Santo. Diga, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? El que se une al Señor, un mismo espíritu es con Él. Huid de fornicación, de cualquier otro pecado que el hombre cometa. Está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? No podemos ignorar esto, hermano. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? El cual está en vosotros. ¿Quién está en mí? El Espíritu Santo. El cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora entiendo por qué Pablo dijo, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. ¡Ja! Tremendo esto. Ponga su nombre, escríbalo ahí, o el nombre de esa persona, y vamos a orar por ellos para que le llegue la revelación del Espíritu. Vamos a orar por esas personas. Vamos a orar por ellos en el nombre de Jesús. Ponga el nombre de esa persona. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Dónde está? ¿Dónde vive? ¿Quién es esa persona? El natural no percibe las cosas del Espíritu. Recuerda cuando aquella serpiente víbora mordió a Pablo, allá en el capítulo 28 de Hechos. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapó del mar, y la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. ¿Ven los naturales? El natural no entiende el mover del Espíritu. El natural espera tu muerte. El natural espera tu derrota. El natural espera cualquier desgracia. Mas los que vivimos en el Espíritu, vamos de triunfo en triunfo, vamos de victoria en victoria. Vamos, ahí donde tú te encuentras, ponga su nombre, por favor. Escriba su nombre, anote su nombre. Vamos a orar por esa persona. Y vamos a declarar que la revelación del Espíritu le va a llegar en el nombre de Jesús a esa persona. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Liz. ¿Cómo se llama su amiga? Liz. ¿Cómo se llama su amigo? Juan. ¿Cómo se llama? Esa amiga, vamos, esa amiga que usted la ama mucho. ¿Cómo se llama? Ana. ¿Cómo se llama? Luis. ¿Cómo se llama su amigo? ¿Cómo se llama su papá? ¿Cómo se llama su mamá? ¿Cuál es el nombre de su hermana, de sus hermanos? Escríbalos ahí en una hoja. Y usted va a ungir con aceite, va a imponer las manos y vamos a declarar que esas personas les va a llegar la revelación del Espíritu y un día van a entender. Hoy se pueden negar. Quizá usted lo invita a un culto, a una fiesta espiritual, a una vigilia. Otro día. Usted ha visto ese cuento de muchos. Otro día. No son ellos. Es lo natural que no los deja. Es el espíritu del mundo que no les permite. Ese espíritu que no les permite. Es ese rechazo a lo espiritual. Pero yo sé que sé, y vamos a profetizar en el nombre de Jesús y a declarar en el nombre de Jesús que mi hija, dígalo, que mi papá un día me va a decir, hija, yo quiero acompañarla a una fiesta espiritual. ¡Ja! Ya. ¿Lo crees? Si lo crees, anota el nombre de su papá. ¿Cómo se llama su papá? Giovanni. ¿Cómo se llama su papá? Fernando. ¿Cómo se llama su papá? Roberto. ¿Cómo se llama su papá? Francisco. ¿Cómo se llama su hijo? Martín. ¿Cómo se llama? Escriba el nombre de esa persona. ¿Cómo se llama su hermano? ¿O cómo se llaman sus hermanos? Vamos. ¿Cómo se llama esa persona? Omar. ¿Cómo se llama? Reinaldo. ¿Cómo se llama? Kendall. Mario. Bianca.
Ana, Jocelyn, Rubén, Yesenia, Jocelyn, Lidia, ¿cómo se llama? Eduardo, Roberto, Walter, Andrés, Mauricio, Lucía, Rodolfo, Jason, Fernando, ¿cómo se llama? Vamos, escríbalo ahí y vamos a hacer una declaración sobre esa persona en el nombre de Jesús. Así como un día alguien oró por nosotros, repito, usted y yo somos el resultado. Alguien un día levantó un clamor por nosotros y dijo: ay, Señor, ese muchachito Oscar Durán, ese del barrio, de los barrios del sur, ese muchachito que anda en barras, que anda en un grupito ahí de estos muchachos que andan ahí de vagabundos haciendo y en fiestas y en bailes y otro tipo de cosas más. Yo me imagino que alguna señora, cuando uno pasaba al frente de la casa de ellos y andaban haciendo feo, levantó la mano y declaró algún día, aún mi mamá también declaró un día, o alguna señora o alguna señora evangélica en aquel tiempo. Yo le doy gracias a Dios, a esa señora o a esas señoras o a ese señor o a esa persona que un día, cuando yo andaba en aquella barra, alguien levantó la mano y dijo: yo oro por esos muchachos para que conozcan la verdad. Y vieras que de ese grupo, unos están muertos y otros estamos en Cristo. Unos ya están, otros en la cárcel y otros estamos en Cristo. Porque para Dios, hermano, no hay nada imposible. Y oramos para que los que están en este momento en alguna atadura, en alguna ligadura, puedan venir al conocimiento de la verdad. Qué hermoso ver que ahora que aquellas personas que en algún momento anduvimos en el mundo, hoy somos cristianos. Me he topado con varios amigos de aquella época y hoy son cristianos. Tal vez no viven aquí, viven en otro país y hoy profesan la fe cristiana. Otros lamentablemente murieron, otros están descontando una pena en la cárcel, pero por ellos oro para que venga la revelación y el conocimiento de la verdad. Pido a Dios en el nombre de Jesús y le creo a Dios que el Espíritu Santo va a traer revelación al espíritu de cada una de estas personas. Y el que convence de pecado es el Espíritu. Oremos para que el Espíritu, dígalo así de esta forma: Espíritu Santo, visita a mi hermano y convéncelo de pecado. Tú eres el que convence de pecado. Trae revelación a mi hermana y que pueda el Espíritu convencer de pecado a mi hermana. Hazle ver el error en el que se encuentra. Espíritu Santo, oro por mi hija, oro por mi hijo, quizás su hijo de 12, 13, 14 años, la etapa de la etapa de la adolescencia, esa etapa complicada para todo muchacho, que todos pasamos por donde asustan. Los que somos hombres entendemos que la etapa de la pre y la adolescencia es una etapa donde uno no sabe si va o viene, y se cree muy macho, y se cree que alcanzó el mundo y que es el dueño del mundo, y saca pecho y se quiere llevar a todo mundo en banda. Esa etapa difícil, donde hay rebelión, donde hay rebeldía contra la mamá, donde hay un respeto hacia los padres, donde no le importa la opinión de los padres, donde vomitan el nombre de Dios, sí, donde los jóvenes a esa edad no quieren saber nada de Dios. Lo que quieren es empezar a experimentar mundo, el sistema del mundo, la corriente del mundo, la música del mundo y el mover del mundo. Por ellos oramos en el nombre de Jesús para que le llegue la revelación del Espíritu, para que sean tocados y ministrados. Si usted tiene algún familiar, si tiene un preadolescente o adolescente, una muchachita adolescente, vamos, oramos en el nombre de Jesús. Y si ella está en su casa o él está en su casa y está dispuesta a que usted le ponga la mano encima y que la unja con aceite, pues impóngale las manos como Ananías oró por Saulo y cayeron las escamas de sus ojos. En el nombre poderoso de Jesús, declaro ahora mismo el poder de Dios. Declaro que Dios se manifiesta ahora. En el nombre de Jesús, levanta tus manos, levanta tus manos, levanta tus manos y declara la palabra. Declara la palabra. Declara la palabra. Vamos. Haga una declaración, haga mención del nombre de esa persona, de su hijo. Diga: yo declaro, profetizo, como mujer de fe, como hombre de fe, que mis hijos, que mis nietos, que mi esposa, esposo, que mis hermanos, mi familia, mencione los apellidos de su familia. Mi familia, mencione los apellidos de su familia.
Llévala hasta el trono de Dios. Eleva el nombre de su familia hasta el trono de Dios. Donde está ese papel, levanta ese papel en su mano derecha, ungido con aceite, y preséntalo ante el trono de Dios. Padre, hoy presento toda esta cantidad. Pongo mis manos sobre esta computadora ahora mismo en el nombre de Jesús. Presento a cada uno de los oyentes, a todos los que siguen esta transmisión, a los naturales, para que se conviertan en personas espirituales, que conozcan la verdad y que esa verdad os haga libres. En el nombre de Jesús de Nazaret. Hecho está. Amén y amén.